Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga, ¿cómo estás? Estamos en otro mensaje de Argentina a Buenos Aires, Ministerio de la Senda Antigua. Damos gracias a Yahweh por esta noche y vamos a estar viendo un tema muy bueno de aprender bíblicamente, que es acerca de la predestinación. Y vamos a ver en esta noche este tema, vamos a ver varios versículos bíblicos y vamos a repasar rápidamente el mensaje del martes pasado, que fue la salvación. La salvación va ligada con la predestinación. En realidad primero va la predestinación y luego la salvación. Pero lo que sucedió es que Yahweh me mandó a dar el mensaje de la salvación, que ya lo había dado el año pasado, perdón. Y toqué un poquito el tema de la predestinación. Cuando toqué el tema de la predestinación, habían hermanos que le quedó muchas dudas con la predestinación, entonces decidí hoy dar este mensaje. Entonces hoy el mensaje que voy a dar tiene que ver con la salvación. Así que bienvenidos a todos, que Yahweh les bendiga en esta noche, quizás para algunos tarde, quizás para otros más temprano. Así que vamos a comenzar y te voy a pedir que me acompañes en oración. Vamos a dar gracias al Padre por este tiempo y vamos a pedirle que Él hoy nos hable y nos ministre a través de su ruaj, a través de su palabra. Yahweh, gracias te damos, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están acá presentes, por aquellos amigos que nos ven hoy por primera vez. Que esta palabra, que este mensaje pueda traer bendición, entendimiento y luz a tu pueblo. Gracias te damos, Yahweh, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por levantar el ministerio de Senda Antigua, por predicar tu verdad, por llenarnos de tu luz. Gracias, Yahweh, te damos en el nombre de Yahshua, que tú puedas tocar cada corazón, cada vida en esta hora y que puedan ser bendecidos en el nombre de tu Hijo amado. Te damos gracias. Amén. Así que vamos a comenzar. Y lo primero que quiero decir es que el martes pasado hablé de la salvación. Y habían hermanos que no estaban de acuerdo en el mensaje que di con respecto a que la salvación no se pierde. Y tenemos que entender, hermanos, que hay un hilo muy fino cuando hablamos de la salvación. Porque cuando yo digo la salvación no se pierde, muchos de ustedes están pensando de que cuando yo digo que la salvación no se pierde, ay, hermano, entonces ¿qué? ¿Podemos hacer cualquier cosa? Total, la salvación no la perdemos. Porque ese es el pensamiento que viene a nuestra mente. Pero en realidad, la salvación no se pierde, se refiere a que aquel que es salvo recibió un regalo inmerecido que no ha venido de él, sino ha venido de Yahweh. Y todo lo que Yahweh da no se pierde, así como los dones y como la salvación. Ahora, ¿podemos descuidar la salvación? Podemos descuidar la salvación. Claro que sí. Por eso Pablo dice, cuidado con la salvación, no descuiden la salvación. Pero una cosa es descuidar la salvación, otra cosa es perder la salvación. Son dos cosas diferentes. Y aquel que es salvo no va a seguir practicando el pecado. No va a ir tras las tinieblas. No va a vivir en una vida de oscuridad. Aquel que es salvo va a buscar la santidad, va a buscar la verdad de Yahweh, va a buscar caminar en el camino angosto, en la senda antigua. Ahora, el que es salvo, ¿puede pecar? Sí, puede pecar.
podemos cometer errores, pero ya no vivir en pecado en una práctica, como dice Juan. El que practica el pecado es del diablo. Entonces el que es salvo camina bajo la voluntad de Yahweh, camina en santidad, camina en verdad. Y lamentablemente hay muchos predicadores que están diciendo que la salvación se pierde, pero depende del contexto que uno lo mire. Y hemos visto muchos versículos bíblicos el martes pasado en el mensaje de la salvación, y ahí yo explicaba de qué se trata el tema de la salvación. Es algo que recibimos que nosotros no nos merecemos y que debemos de cuidarla. ¿En qué sentido de cuidarla? De alimentarla, de nutrirla. ¿De qué manera? De tener intimidad con Yahweh, de tener intimidad con su palabra, con su Ruach. De esa forma. De que sabemos que podemos pecar, pero siempre busquemos estar en santidad, apartados para Yahweh, en obediencia a Yahweh. Entonces, cuando hablamos de la predestinación, estamos hablando del plan divino de Yahweh sobre la humanidad. La palabra predestinación o predestino significa antes de un destino, de un propósito. O sea que Yahweh de antemano preparó un plan, un propósito, un destino. ¿Antes de qué? Antes de que Yahweh creara la tierra, antes de que Yahweh creara el ser humano, antes de que Yahweh creara el plan de 7 milenios. Desde el primer milenio, que fue la creación, hasta el 7º, que será el reino milenial de Yahshua con su esposa. Entonces, cuando hablamos de predestinación, estamos hablando de un predestino. Yahweh determinó muchas cosas antes que sean una realidad. Lamentablemente, dentro del cristianismo, hay muchas ramas sobre el libre albedrío, pero enseña muchas diferencias sobre la predestinación. Porque, ¿qué tiene que ver el libre albedrío con la predestinación? Bueno, van de la mano. ¿Qué es el libre albedrío? El famoso libre albedrío. Es el famoso libre de elegir. Libre de elegir. Y dentro de las iglesias cristianas y los protestantes, hubieron dos hombres que eran referentes dentro del cristianismo, que fue Juan Calvino y Martín Lutero. Ellos dos fueron uno de los que generaron lo que fue en la Edad Media, en el siglo XV aproximadamente, siglo XVI, fue la famosa Reforma. Calvino era un teólogo francés donde él hizo la Reforma protestante, la famosa Reforma protestante, y él creía que bíblicamente había una doble predestinación, no una predestinación, una doble predestinación. Y él decía que Yahweh escogió o predestinó para salvación y ya predestinó para condenación. O sea que todas las almas que nacen y vienen a la tierra, ya Yahweh sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Esa es una doble predestinación. Eso es lo que creía este teólogo tan conocido, Calvino, donde miles y miles de personas durante muchos años, hasta el día de hoy, toman sus enseñanzas como palabra santa de Yahweh. Y Calvino decía que hay personas que nacen y aunque quieran salvarse, ya no pueden porque están predestinadas a la perdición, como le pasó a Judas. Esto enseña
Calvino. Y esto es un gran error, ahora lo vamos a ver. Esto es un gran error lo que dijo Calvino, que era un hombre muy, muy importante en ese tiempo, en la edad de la famosa Reforma. Ahora, ese era Calvino. Luego estaba Lutero, Martín Lutero, que él decía que el libre albedrío, libre elección del ser humano es un mito que no existe realmente, que bíblicamente no existe. Y él decía, también hablaba sobre la predestinación, pero vemos que también estaba errado en este sentido de que el libre albedrío no es un mito. El libre albedrío es algo que Yahweh determinó sobre el hombre. Lamentablemente hay muchos teólogos, profesores, maestros, predicadores que entienden mal el concepto de lo que es la predestinación y lo que es en sí el libre albedrío. Son dos cosas diferentes, pero las dos cosas van de la mano. Entonces tenemos salvación, predestinación y libre elección. Y en esta noche les voy a enseñar que las tres van de la mano y las tres son verdaderas. Porque muchos creen que existe libre elección, es decir, yo decido aceptar a Yahweh o yo decido rechazarlo. ¿Y dónde está entonces la predestinación? Ahora, existe la predestinación, ya está todo predestinado. ¿Y el libre albedrío, libre elección, dónde entra? Bueno, en esta noche lo vamos a ver. Así que vamos a entrar a este tema y vamos a analizar. Ahora, tanto Calvino como Lutero creían en la predestinación, pero estaban errados. Como Lutero en lo que es el libre albedrío como un mito. Ahora, la Iglesia Católica, que en ese tiempo, desde el siglo IV de Constantino en adelante, hasta la era de la Reforma, siglo XV y XVI, la Iglesia Católica creía en una predestinación. En el siglo II, los famosos padres de la Iglesia, San Agustín Hipona y Santo Tomás de Aquino, eran uno de los dos más referentes, como Clemente y Alejandría y otros padres de la Iglesia, que así se llamaron en el siglo II, donde, bueno, ellos contaminaron la verdad de Yahweh, y en el siglo III todos los creyentes de Yahshua, de los discípulos de los discípulos de Yahshua, ya se iban contaminando con las mentiras grecorromanas, hasta que llegó Constantino e hizo un desastre, para hablar en criollo y se entienda. Entonces, estos padres de la Iglesia Católica, creían en la predestinación, pero también creían de un libre albedrío, pero entendían también mal el concepto de la predestinación. Oro a Yahweh para que en esta noche el Espíritu de Santidad de Yahweh pueda darte luz y entendimiento y puedas entender qué es la predestinación. Todo aquel que predica la verdad de Yahweh, lo que predica la palabra de Yahweh, tiene que entender estos dos principios, doctrinas fundamentales de la fe hebrea, de la fe en Yahweh, que es la salvación y la predestinación. Necesitamos entender bien estos conceptos, porque todo aquel que espera al Mashiach en las nubes tiene que entender bien lo que es la salvación y lo que es la predestinación. Entonces, ¿qué es el libre albedrío en el español? En el hebreo es berishá. A veces se nombra como berijá o berijá, que significa elección. Yahweh nos creó no como robots, sino como seres humanos con raciocinio, con razonamiento, con pensamientos,
con reflexión, con decisión. De todo árbol pueden comer, pero el árbol del bien y el mal no comerán. ¿Qué hizo Eva? Comió del árbol. ¿Qué hizo Adán? Comió del árbol. ¿Qué es eso? ¿Libre elección? Ahora la pregunta es, ¿eso es predestinación? No, eso no es predestinación, es libre elección. ¿Entienden la diferencia ahí? Ahora, ¿Yahweh sabía que Eva y Adán iban a comer del fruto? Sí sabía. Entonces, predestinación, no, es la omnisciencia de Yahweh. Yahweh sabía que ellos iban a pecar. Y esto lo expliqué en la escuela, en las primeras clases de la escuela. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Yahweh lo permitió? Porque Yahweh sabe todas las cosas. Entonces sabía lo que iba a suceder, porque Yahweh conoce todas las cosas. Pero sin embargo, Yahweh le dio libre elección al ser humano. ¿Se entiende? Yahweh sabía que iban a entrar 8 personas en el arca y no iban a entrar las miles y miles de personas que vivían en ese mundo, en ese tiempo de Noé. Ahora, ¿Yahweh le dio la posibilidad a esas almas de arrepentirse? Sí, pero no lo hicieron. Ahora, ¿Yahweh sabía que eso iba a suceder? Sí, sabía. Pero ¿qué es lo que Yahweh le dio al ser humano? Libre elección. Entonces vamos a entender qué es predestinación y vamos a entender qué es libre elección. Devarim, capítulo 30, versículo 19, Devarim 30, 19, Deuteronomio en español, dice, yo soy, Yud-Hei, yo soy, Yahweh, dice, yo soy, el Ya, el yo soy, yo soy, te he dado vida y muerte, bendición y maldición. Tú escoges, tú decides. Yo te aconsejo, dice Yahweh, que escojas la vida. Miren lo que dice Yahweh ahí a su pueblo. Deuteronomio. Yo soy tú Elohe, tu creador. Te doy la vida o la muerte, la bendición o la maldición. ¿Qué es la vida? Bendición. ¿Qué es la muerte? Maldición. ¿Qué es la vida? Salvación. ¿Qué es la muerte? Pecado, destrucción. Tú escoges. ¿Qué es eso? Libre elección. Pero yo te aconsejo que escojas la vida. ¿Por qué? Porque Yahweh no quiere que todos se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento de sus pecados y se vuelvan a Yahweh a través de Yahshua, de su Hijo. Entonces vemos que Yahweh, si estudiamos toda la Biblia, vamos a dar muchos ejemplos, vamos a ver muchos ejemplos en las Escrituras acerca de lo que es la libre elección. Vamos a las Escrituras, Romanos 8, versículos 29 y 30. Miren lo que Pablo habla. Pablo, Shaul, el apóstol Pablo enseñó mucho sobre la predestinación. Si alguien dice que la predestinación no es bíblica, quiero decirles que está mintiendo. La predestinación es bíblica, recontra bíblica, es una doctrina que necesitamos estudiar. Entonces dice Pablo, Romanos 8, 29 al 30, porque los que antes conoció, Pablo dice que los que antes conoció, o sea que Yahweh conoció a muchas personas, a muchas almas antes de que estén en la tierra. No conoció, dice, cuando vinieron, sino antes, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir,
que a los que predestinó antes del destino de venir a la tierra, de entrar en el vientre de la madre, en el óvulo, de dar vida, de quedar embarazada, etcétera, etcétera, los conoció. Ahora, la pregunta es, ¿a todos Yahweh conoció y predestinó? No. No a todos. Porque ahora vamos a entender la escritura cuando dice, muchos son los escogidos, pocos son los escogidos, muchos son los llamados. En realidad dice ahí en la escritura, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero Pablo dice, porque los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que a los que predestinó y a los que conoció serían como su Hijo en la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿todas las almas del mundo quieren ser como Yahshua? ¿Quieren ser como el Hijo de Yahweh? No, porque no todos quieren aceptarlo. Pero acá vemos que Pablo dice, antes conoció y predestinó para que fuéramos, ¿dónde? En la tierra, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando Yahweh en Bereshit dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, Yahweh le habló a Yahshua, porque Yahshua estuvo desde el principio con él. Nosotros somos la imagen de Yahshua, y Yahshua es la imagen del Elohe invisible. Ahora, ¿para qué nos conoció? Nos predestinó para ser imagen de su Hijo en la tierra, para que Él, ¿quién? Yahshua, sea el primero entre muchos hermanos. Y a los que predestinó. Entonces, ¿quiénes son los predestinados? Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. Ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? ¿Quiénes son los predestinados? ¿Quiénes son los que conoció Yahweh? Los que fueron llamados para ser semejantes a Yahshua. Pero la salvación no es personal, cada uno decide, sí. Pero seguir los pasos del Mashiach no es una decisión personal, sí. Pero Yahweh ya conoce todas las cosas. Entonces, si Yahweh te tuvo a vos y me tuvo a mí en su reino, sabiendo que vos y yo seríamos semejantes a Yahshua en la tierra, Él nos predestinó, ya nos conocía y nos predestinó. Y decidió en qué año, en qué día, en qué fecha vendríamos a la tierra. Y Él sabría en qué fecha conoceríamos la verdad de su palabra. Naceríamos de nuevo, aceptaríamos a Yahshua, recibiríamos el Ruach HaKodesh. Y muchos de nosotros hemos conocido a Yahweh a través del cristianismo, donde Yahweh luego en un momento nos saca de esa contaminación que viene llevando el pueblo de Yahweh y nos lleva a la verdad de Él, que es la fe hebrea. Ahora, ¿es todo casualidad? No, todo tiene un propósito. Todo está predestinado para los que Yahweh conoció, para que ellos sean semejantes a su Hijo en la tierra. Por eso, amados hermanos, no todos son predestinados. No todos. ¿Por qué? Porque aquellos que son semejantes a Yahshua y siguen los pasos de Yahshua, esos son personas que dan fruto y señal de que fueron predestinados por Yahweh.
Es clara la palabra cuando Pablo habla de la predestinación. Entonces Pablo dice, Yahweh conoció de antemano a los que serían como su hijo en la tierra. Los predestinó conforme a la imagen de su hijo, para que Yahshua sea el primero entre todos los hermanos, y a todos los predestinados. Y a los que predestinó, dice, y a los que predestinó, también los llamó. O sea, que Yahweh nos conoció en su reino. Nos predestinó con un propósito divino en la tierra. Cuando llegamos a la tierra, ¿qué le dijo Yahweh a Jeremías? ¿Qué le dijo? Yo te conocí. Dice la Escritura, antes de la fundación de la tierra. ¿Qué es eso? Predestinación. O sea que Yahweh nos conoció, nos predestinó, y en la tierra, dice Pablo, nos llamó. ¿Por medio de qué? Del Evangelio, de las buenas nuevas, del sacrificio de Yahshua. Nos llamó por medio de su Hijo. ¿Para qué? Para también ser justificados por la sangre de Yahshua. Y una vez ser justificados, limpios de todo pecado, de toda maldad, ¿qué dice? Nos santificó. En otras traducciones dice glorificó. Nos santificó, nos apartó para Yahweh. ¿Para qué? Para ser semejantes a su Hijo Yahshua. Por eso, aquel que camina los caminos de Yahshua, aquel que es semejante a Yahshua, esa es un predestinado, una predestinada de Yahweh. Ahora vamos a ir al libro de Efesios. Vamos a Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Vamos a leer ahí. Efesios 1. Acompáñame ahí en la escritura, que lo voy a buscar porque no lo tengo anotado acá. Versículo 4. Porque Yahweh nos escogió, miren lo que dice Pablo, porque Yahweh nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Yahweh nos escogió en Él antes, ese en Él es en su reino, antes de la fundación del mundo, antes de que Yahweh creara la tierra. Estábamos con Él, en su reino. Por eso, amados hermanos, amigos, los que quieran irse con Yahshua en las nubes para encontrarnos en el reino del Padre son los predestinados. Porque de ahí vinieron acá y de acá se van a ir de nuevo donde vinieron. Están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo, porque ustedes vinieron del reino del Padre. ¿Qué dijo Yahshua? Y si yo tengo un reino, pero no es de este mundo, mi reino está en el reino de mi Padre, en el reino de los cielos. Yo vine a la tierra con un propósito, pero este no es mi hogar está en el reino de mi Padre. Yahshua entendía claramente. Él es predestinado también, Yahshua, porque desde el principio estuvo con Yahweh. Y por eso dice Pablo, tremenda revelación de Pablo en la Escritura, donde dice, porque Yahshua es nuestro hermano mayor. Y nosotros sus hermanos. Entonces Pablo dice ahí en Efesios 1, versículo 4, porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo,
para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo podemos ser santos y sin mancha delante de Él? Aceptando a Yahshua. Por medio de Él hay perdón, salvación, redención, justificación, santificación. Por medio de Él. Miren lo que dice el versículo 5. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuál fue la predestinación? Que fuéramos en esta tierra hijos de Él, por medio de su Hijo. Estábamos con Yahweh, estábamos con Yahshua. Y Él decidió que viniéramos a la tierra sabiendo que aceptaríamos a su Hijo, seríamos salvos, seríamos perdonados, justificados, santificados y seríamos apartados para que cuando su Hijo regrese nos volvamos con Él y estar con Yahweh para siempre. Por eso, todo aquel que no es predestinado no va a querer irse con Yahweh. No va a querer irse con el Padre, con Yahweh. Entonces está todo... ¿Qué me querés decir? ¿Está todo predestinado? ¿Está todo elegido? No. En este caso no. Yahweh predestinó a muchos para que caminen como su Hijo. Pero todo aquel que quiera aceptar a Yahshua y ser transformado lo puede hacer. Pero Yahweh conoce todas las cosas. Yahweh sabe quién aceptará a su Hijo y quién no. Pasa que nosotros estamos limitados acá. Acá estamos limitados. Por eso solo el Ruach HaKodesh nos puede dar el entendimiento de la palabra. Porque nosotros estamos limitados a conocer la mente de Yahweh. ¿Quién conoce la mente de Yahweh? El Espíritu de Yahweh. ¿Quién conoce la mente de Yahshua? El Espíritu de Yahweh. Solo Él nos puede dar el entendimiento para darnos cuenta cómo Yahweh piensa, cuál es su plan, su propósito. Somos predestinados para ser hijos suyos por medio de Yahshua, por el amor puro de su voluntad. La salvación es para todos, para todo aquel que crea, pero no todo aquel va a creer, solo aquellos que quieran caminar con Yahweh y aceptar a Yahshua y obedecer la palabra de Yahweh. Y les voy a hacer una pregunta. Quizás no sé si alguna vez se lo preguntaron. ¿Por qué? ¿Por qué Yahweh creó la Jerusalén, la ciudad, la nueva Jerusalén, la nueva ciudad de Yahweh, en el hebreo, ciudad de Yahweh? ¿Por qué la creó tan pequeña comparada a los kilómetros que tiene la tierra? La nueva Jerusalén es en sí plana y tiene 4 extremos, lo que es la tierra según la Torá de Yahweh. Y esto ya en otros estudios lo he explicado. Pero ¿por qué Yahweh creó la nueva Jerusalén con un diámetro muy pequeño comparado a la tierra? Donde en la tierra entran millones de personas. Y en la nueva Jerusalén no va a ser así. Y ahí hace poco compartí el mensaje que lo di el año pasado de la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén. Y ahí explico los diámetros que tiene y cómo sería, de qué manera. Entonces, ¿por qué Yahweh crea una ciudad con pocos habitantes comparado a todos los habitantes de la tierra? Porque Yahweh ya sabe quién va a aceptar a Yahshua y quién no. Entonces no hay libre elección, hay libre elección. Pero Yahweh ya sabe
y conoce el corazón del hombre antes de que hable, antes de que piense, antes de que tome la decisión. Por eso no podemos ocultarle nada a Yahweh. No podemos ocultarle nada a Yahweh. Entonces Yahweh predestina, hace un predestino sobre las almas para que ellos caminen en Yahshua. Fueron llamados, escogidos, apartados. Pero la salvación vino para su pueblo, pero para todo aquel que crea. Para que todas las almas, cuando estén en el gran trono blanco, que no han sido perdonados por Yahweh ni han recibido a Yahshua, no digan, usted es Yahweh, el creador de todo. A mí no me dieron la oportunidad de ser salvo, de recibir el perdón de pecados, de poder tener vida eterna. A mí no me la dieron. Nadie va a poder decir eso. Por eso, la salvación fue para todos, es para todos, en el antiguo pacto y en el nuevo. Pero tenemos que entender el plan divino de Yahweh para entender las Escrituras. Entonces, Romanos 8, 29 habla tantas verdades y Efesios 1, 4 y 5 también. Y miren lo que dice el versículo 11. Y en él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál fue la voluntad de Yahweh? Predestinar a muchos. Conocer y predestinar a muchos. Cuando vemos diferentes hombres, mujeres, en la historia bíblica, en la historia del pueblo de Israel, donde fueron usados por Yahweh, donde cumplieron una función específica, esa gente fue predestinada. Joseph y Miriam, que se conoce como José y María, la madre del Mashiach, fueron personas predestinadas. Noé, Moisés, Josué, fueron personas predestinadas a cumplir un propósito. Los apóstoles, Yahshua dijo, ustedes no me escogieron, yo los escogí. ¿Qué es eso? Predestinación. ¿Qué es eso? Conocer a Yahweh, conocer a Yahshua antes de venir a la tierra. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. ¿Nos merecemos la salvación? No nos merecemos la salvación. Nos merecemos la condenación. Pero Yahweh muestra su amor y da a su Hijo para que por medio de él podamos recibir perdón de pecados. Dentro del plan divino de salvación, Yahweh puso la predestinación, donde todos los que son predestinados son personas que marcarán las generaciones de su nacimiento, de su época, para servir a Yahweh. Por eso, los predestinados son personas específicas, son personas que marcan la diferencia, son personas que son como Yahshua, que hacen la voluntad del Padre, que obedecen al Padre, que pagan el precio, que tienen que pasar diferentes situaciones, que no agradan al hombre, sino agradan a Yahweh. Entonces, el plan divino de Yahweh en la predestinación es que esos hijos que fueron conocidos y predestinados sean como Yahshua en la tierra, para ser hijos de Yahweh y ser hermanos de Yahshua. Ahora, hay muchos versículos que hablan de la predestinación. Mateo 24, 22. Por causa de los escogidos acortarán los días. Esos escogidos son predestinados.
por causa de los elegidos, ¿no? De los escogidos. Pedro dice, 1 Pedro 2:9, dice Pedro, porque somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh. Y cuando estoy hablando de los predestinados, no estoy hablando de los judíos solamente. Porque muchos, lamentablemente, los judíos no tienen a Yahshua. Y si no tienen a Yahshua, no tienen el perdón, la salvación, no tienen la vida eterna. Más allá de que sean judíos y estudien la Torá y sepan el hebreo y hablen hebreo, canten en hebreo. Si no tienen a Yahshua, se pierden. Ahora, hay mucho pueblo judío de Judá que tienen a Yahshua. Entonces, ¿quiénes son los predestinados? ¿Los que se visten como judíos? No. ¿Los que están en la raíz hebrea? No. Los predestinados son personas que Yahweh marcó, conoció de antemano, y que no es de ahora, es de toda la historia de la humanidad. Entonces, cuando hablamos de la predestinación, hablamos de el plan divino de Yahweh, donde nosotros no podemos juzgar, donde nosotros no podemos decir, este es predestinado, este no, este sí, este no. No. Es como la salvación. Este vivió robando, se fue al infierno. No, este mintió, este adulteró y este se perdió. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Si Yahweh todavía no juzgó a ningún alma, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Cuidado con esto. Porque el hombre y la mujer tienen lengua larga. Y siempre están juzgando, siempre están ahí haciendo diferencia. No, porque esto, porque el otro lo otro. Dejemos que Yahweh se encargue. Entonces vamos a avanzar un poco más. Juan 3:16 dice, el famoso versículo, Yahweh nos dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mas el que no crea en Él ya ha sido condenado. Entonces, Yahweh trae la salvación a toda la humanidad. Pero los predestinados son personas que son llamadas de antemano. Por eso este tema tiene que ver con el mensaje que voy a dar dentro de poco, que es la cera de Yahweh. ¿Cómo puede ser de millones de espermatozoides que tenía mi padre en intimidad con mi madre, de todos esos millones, entró uno y ese uno fui yo? ¿Quién decide eso? De los espermatozoides de tu papá, de millones de millones de millones, entró uno y esa sos vos. Sos vos o sos esa persona que decís, uy, pero fue una casualidad que venga yo. No existen las casualidades. ¿Quién determina quién es el espermatozoide que entra en el óvulo? Entonces, Yahweh quiere que nosotros podamos ampliar nuestra mentalidad, nuestra visión y tener luz en lo que Yahweh realmente está queriendo decir en su palabra. Entonces Yahweh determinó
una creación, un cielo, una tierra, luminarias. Y dentro de esa creación vio que el hombre se corrompía, que el hombre pecaba, que el hombre se iba en contra de sus leyes, que el hombre iba en contra de la voluntad de él, que lo que Yahweh siempre quiso es que el hombre caminara con él, como lo caminaba Adán en el huerto del Edén. Hasta que Yahweh determina elegir un pueblo, Kadosh, un pueblo santo, apartado, y elige un hombre en la tierra babilónica, en la tierra pagana, de Ur de los Caldeos, elige a Abraham, de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel viene el pueblo de Yahweh, donde luego Yahweh le da la Torá en el monte Sinaí y lo ordena, lo santifica, le quita lo que no va, le pone lo que le falta, lo viste, lo limpia, como una novia, lo prepara y le dice: guarden mis mandamientos, pero sobre todo me adorarán a mí y a nadie más. Y cuando Moisés va a buscar los mandamientos, ¿qué hace el pueblo? Hace todo lo contrario a lo que Yahweh le dijo, y lo peor, hacen un adulterio espiritual. Hacen un becerro de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí el pueblo de Israel empieza a ser tratado por Yahweh. Lo lleva al desierto, Oseas. Trata con Efraín, trata con Judá, separa a Israel en dos casas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hace Yahweh? Trae la salvación para que las dos casas sean una, para que los dos pueblos sean uno, sean una sola novia, para que cuando venga el novio sea un esposo y una esposa. Ahora, la salvación es para todo aquel que crea. Pero Yahweh predestinó a muchos, ¿para qué? Para que se cumpla el propósito de él, de tener un pueblo Kadosh, un pueblo apartado para él, y una novia santa para su hijo. Ahora, ¿entienden quiénes son los predestinados? No son todos. Son los que Yahweh determinó. Por eso Pablo, cuando habla de la predestinación, no le está diciendo a todo el mundo. Está diciendo a los discípulos. Está diciendo a esos hermanos que están siguiendo al Mashiach, que ya no estaba en ese tiempo, pero que están con Pablo, que están con Bernabé, que están con Timoteo, etcétera, etcétera, etcétera. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres un pueblo santo, apartado para Yahweh. Yahweh te escogió para ser un pueblo escogido, más que todos los pueblos que están en la tierra. Segunda Timoteo 2:10 dice Timoteo: todo lo soportó Yahshua por amor a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Los predestinados. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niegue a sí mismo y sígame. Si me aman, guardan mis mandamientos. Los predestinados son llamados, son escogidos, son santificados, son apartados para hacer la voluntad de Yahweh y ser semejantes a Yahshua en la tierra. Entonces, los predestinados tienen que tener frutos espirituales, donde esos frutos nos muestre que son personas que Yahweh escogió. Ahora, los predestinados son más que los que son salvos y no entran dentro de un propósito específico para Yahweh. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Todos somos iguales delante de Yahweh, pero esa gente tiene una función diferente. Y acá entran
acá entran, y esto lo voy a decir, lo iba a decir a lo último, pero lo voy a decir ahora, acá entran los 144.000. Miren lo que dice Jeremías 1:4. Ya voy a hablar de los 144.000 a lo último. Jeremías 1:4. Vino palabra de Yahweh diciéndome, antes que te formara en el vientre, antes de que crezcas en el vientre de tu madre, te conocí. ¿Cómo es esto? El ser humano no le entra en la cabeza esto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que me conoció Yahweh antes que esté en el vientre de mi mamá? Antes que esté en el esperma de mi papá, antes que esté en los testículos de mi papá. ¿Dónde estaba yo? Estaba con Yahweh. Antes que te formara el vientre te conocí. Antes que nacieras, te santifiqué. ¿Dónde te santificó? En su reino, con él. Jeremías era un predestinado. Vos tenés que saber si sos un predestinado o no. Yo lo sé. Pero nosotros, el que es predestinado, tiene que saberlo. Como el que es salvo. Yo sé que soy salvo y más allá de mis errores voy a ser salvo. Ahora, ¿debo cuidar la salvación? Claro que sí. Pero yo sé que soy salvo. ¿Por qué? Porque entiendo lo que es la salvación y entiendo que hay que cuidarla y entiendo que la salvación tiene que tener obras espirituales. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe, pero la fe sin obras es muerta. Entonces con la predestinación pasa exactamente lo mismo. ¿Realmente sabemos si somos predestinados? Yahweh te lo tiene que confirmar a través de su espíritu. Y Jeremías tuvo el privilegio de que Yahweh mismo le diera la revelación. Te conocí. Antes de que estés con tu mamá, con tu papá, te conocí. Estuviste conmigo, te santifiqué. Y te puse por profeta a las naciones. Le marcó el ministerio. ¿Dónde Yahweh te pone el ministerio si sos un predestinado? ¿Dónde te lo pone? En su casa, en su reino. Cuando uno estaba con Yahweh ahí en su reino, ahí Yahweh dijo, Eric Tiseira, yo te escogí, te santifiqué, te aparté y vos vas a hacer esto, esto y esto y esto en la tierra. Vas a cumplir el propósito por lo cual yo te voy a enviar. Y vas a nacer tal año, tal día, en tal familia y te va a pasar esto, esto, esto y esto y esto. ¿Quién es un predestinado? Aquel que quiere huir de Yahweh y no puede. Aquel que quiere huir del llamado de Yahweh, que dice esto no es para mí, esto es demasiado, te equivocaste conmigo. Y sabes que hagas lo que hagas, no podés huir del llamado de Yahweh. Porque el llamado de Yahweh te quema por dentro, te prende fuego. Y no importa lo que hagas, una vez que el Espíritu de Yahweh te selló, ya no sos el mismo. Esa es una persona predestinada. Y no importa lo que uno tenga que pasar en la tierra, pero sabemos que lo que mejor podemos hacer en esta tierra es hacer la voluntad del Padre. Así que, amados, Yahweh es bueno. Si no nos podemos dar cuenta quién es predestinado a través de mensajes, porque estamos cegados. Porque Yahweh está hablando claro sobre la predestinación. Miren lo que dice Juan 10:27. Porque Yahweh escogió a sus ovejas. Entonces está todo predestinado. Entonces muchos ya nacieron para perderse. No. Yahweh las escogió. Pero la salvación es todo aquel que crea.
Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Miren lo que dice Gálatas 1:15. Pablo da testimonio de la predestinación. Dice, Yahweh me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me reveló a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Miren lo que dice Pablo. Pablo fue un predestinado. Pablo era una vida terrible sin Yahweh. Hacía maldades, mataba, hacía cosas terribles hasta que le llegó la hora. Pero Pablo era un predestinado. Y Pablo entendía muy bien qué era la predestinación. Juan 15:16 dice Yahshua, ustedes no me conocieron a mí, no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Los escogí a ustedes. ¿A quién? A los discípulos. Está hablando de los discípulos. Para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Ahora, ¿qué pasó con Judas? ¿Qué pasó con Judas? Judas estaba predestinado a entregar a Yahshua. ¿Qué piensa? ¿Nació para ser condenado? No, porque existe la libre elección. Ahora, ¿por qué Judas lo entregó a Yahshua? Porque él eligió entregarlo. Ahora, ¿Yahweh sabía que Judas lo iba a entregar? ¿Yahshua sabía que Judas lo iba a entregar? Sí. ¿Cómo Yahshua sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces? Porque conocía su interior. Porque conocía su corazón. No, ¿cómo te voy a negar? Por ti estaría hasta la muerte. Y bueno, lo terminó negando. Ahora, Judas lo entregó porque él decidió entregarlo. No porque Yahweh dijo a Judas, Judas, vas a venir a la tierra y vas a entregar a mi hijo, porque naciste para ser condenado. Yahweh no hace eso. Esa es la ignorancia del ser humano, que entiende eso. Judas fue llamado como uno de los 12. Pero había alguien que tenía que entregarlo y Judas decidió entregarlo. Por eso, cuando Judas ve que a Yahshua lo apresan y lo llevan y queda toda la noche preso hasta el día siguiente, que luego lo azotan y lo llevan por un lado, para el otro, hasta que llega a la hora de su sacrificio, Judas tiene remordimiento, no arrepentimiento, remordimiento de lo que hizo. Todas las monedas que recibió, las tira, no quiere saber nada con los fariseos. ¿Y qué hace? Se quita la vida. El remordimiento muchas veces te lleva a quitarte la vida. Y ya vamos a estar hablando mañana del suicidio. Judas no se arrepintió. Porque si se hubiese arrepentido hubiese ido a los pies de Yahshua. Ahora, ¿había alguien que lo tenía que entregar? Sí. Sí. Pero Judas eligió. Por eso Yahweh no te obliga a nada. Yahweh no me obliga a nada. Yahweh te muestra el camino. Ahora, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Pero hay una sola cosa que puede cambiar nuestro destino. La teshuvá. El arrepentimiento. Ahora, ¿Yahweh sabe que nos vamos a arrepentir? Claro que sabe. ¿Yahweh sabe que no nos vamos a arrepentir? Y claro que sabe. Yahweh sabe todo. Y Yahweh sabía que Judas lo iba a entregar. Lo mismo pasa Romanos 9. Romanos 9, miren lo que dice ahí en la escritura. Romanos 9 dice,
porque Jacob fue elegido por encima de Esaú. Y Yahweh dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí o rechacé. ¿Qué significa esto? Que Esaú no valoró la primogenitura. Y esto lo vimos en la escuela hace poco. Y Jacob sí. Ahora, Esaú era un señorito y Jacob era un tiro al aire. Era un tipo con muchos errores. ¿Y quién obtuvo la bendición? Jacob. ¿Por qué? Porque entendió que era la primogenitura. Esaú le vende la primogenitura. Porque él no valoró lo que Yahweh le había dado a él. Ahora, Yahweh sabía que Jacob iba a ser el que recibiría la primogenitura, que no sería Abraham, Isaac y Esaú, sino que sería Abraham, Isaac y Jacob. Claro que sí. Entonces, ¿qué? ¿Está todo predestinado? ¿Ya estaba predestinado que Esaú vendiera la primogenitura? No, Yahweh le había dado a Esaú, pero Esaú decidió vender la primogenitura por un guiso de lenteja. ¿Qué quiere decir esto, Yahweh? ¿Qué es lo que nos quiere decir Yahweh en esto? Que si Yahweh nos quiere dar algo, o si Yahweh tiene un propósito en nuestra vida, nosotros decidimos tomarlo o no. Ahora, ¿Yahweh sabe la decisión que vamos a tomar? Claro que sí. Pero según la decisión que tomemos, la consecuencia tendremos. Para que cuando estemos delante de Yahweh, no le digamos, Yahweh, no, la verdad que te equivocaste conmigo. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué pasó esto? Yahweh dijo, yo te demostré todo. Te mostré la vida, te mostré la muerte, te mostré la maldición, te mostré la bendición. Vos tenés que escoger. Por eso Yahweh le dice a la madre de Jacob y Esaú, 2 naciones hay en tu seno, en tu vientre, 2 pueblos serán divididos en tus entrañas. Yahweh ya lo sabía. Está bien, hermanos, el jueves, gracias por la corrección. Mañana hay escuela, es verdad. Gracias. Entonces, seguimos. Vamos a leer un versículo muy importante y ya vamos a ir terminando porque podríamos hablar mucho más, pero vamos a ir cerrando este mensaje. Juan 6:44, miren lo que dice ahí. Nadie puede venir a mí, dice Yahshua. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. ¿Cómo es esto? A ver, que alguien me lo explique. Nadie puede venir a mí, dice Yahshua, si no lo trae el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Lo vuelvo a decir. Nadie puede venir a mí, dice Yahshua. O sea, nadie puede venir a aceptar mi sacrificio, a tener fe en mí, a ser discípulo mío. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Qué es esto? ¿Es predestinación? Sí, es predestinación. O sea que todos los que llegan a Yahshua es porque Yahweh lo manda a su Hijo. Por eso Pablo dice en Romanos 9. Porque Él nos predestinó para que fuésemos hechos hijos suyos y seamos como su Hijo, hermanos de Yahshua. Entonces nosotros no podemos decidir quién es predestinado, solo Yahweh sabe.
¿Cómo podemos darnos cuenta si alguien es predestinado? Por los frutos espirituales de la persona. Los discípulos de Yahshua eran hombres comunes y corrientes, pero estaban totalmente apartados para Yahweh. Eran personas que marcaban una diferencia cuando hablaban, cuando predicaban, cuando servían. Cuando vino el Espíritu de Yahweh, fueron transformados. Lo podemos ver en Pablo. Todo aquel que nace de nuevo en Yahshua es porque Yahweh se lo manda. Él nos conoció y nos predestinó. ¿Para qué? Para llamarnos en esta tierra, para santificarnos en esta tierra, para justificarnos, limpiarnos, santificarnos y que enviarnos por medio de su Hijo. La última oración de Yahshua, Juan 17, no pido solo por estos, sino también por los que han de creer. ¿En quién? En todas las generaciones siguientes, hasta que Él regrese. Muchos creerán en Yahshua, muchos volverán a nacer, muchos serán enviados por Yahweh para su Hijo. Efesios 2:10. Somos hechos por Yahweh. Venimos de Yahweh, hechos por Yahweh, creados en Yahshua su Hijo para buenas obras. Yahweh creó de antemano para que andemos en ellas. ¿En qué? En las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las buenas noticias, el evangelio, el amor, la compasión, la misericordia de Yahweh. Yahweh creó de antemano. ¿Qué es antemano? Uy, Padre, tanto mensaje, no sé si voy a terminar. Tenemos para rato. Ya vamos una hora de estudio. Yahweh nos creó de antemano. ¿Qué es antemano? Predestinación. Hay mucho más, hermanos, para compartir. Segunda de Corintios 5:18 dice, Él nos reconcilió por medio de su Hijo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Yahweh, no a todos, no a cualquiera, a los que aman a Yahweh, todas las cosas les ayuda bien. Los que aman a Yahweh, todo lo que sucede le ayuda bien, a pesar de que no entendemos. Por lo cual fueron llamados, estos son conforme a su propósito. ¿Qué propósito? El propósito de Yahweh. Y miren lo que dice 1 Corintios 2:6. Anoten los versículos para que cuando alguien le pregunte, no, ¿la predestinación existe o no existe? ¿Qué es la predestinación? Bueno, ahí ustedes pueden enseñarles. 1 Corintios 2:6 dice Pablo, porque hablamos sabiduría en las cosas que hemos entendido. Hablamos sabiduría de Yahweh en misterio, la sabiduría oculta. ¿Qué es la predestinación? Sabiduría oculta. Sabiduría de Yahweh. Conocimiento de Yahweh. Que el hombre natural no puede entender. Este mensaje no es para cualquier persona. Este mensaje es para aquel que tiene al Espíritu de Yahweh que le da luz, le da entendimiento. Hablamos sabiduría de Yahweh en sabiduría oculta, porque Yahweh predestinó antes
para los siglos anteriores. Ningún rey, ningún príncipe o alguien de autoridad, nadie pudo entender los misterios de Yahweh. Porque el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Yahweh, porque para él son locuras. Entonces la predestinación es una revelación que viene de Yahweh a través de su Espíritu. Porque el hombre natural no las puede entender, porque se discierne espiritualmente. Efesios 1. Miren lo que dice Pablo acá. 1:4. Porque Él nos escogió antes de la fundación de la tierra. Porque Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su aprobación. En otra traducción nos dice beneplácito. En la Reina Valera dice beneplácito, pero está diciendo según su aprobación, su permiso. Él se propuso a sí mismo revelar el misterio de su voluntad. ¿De qué? De poder tener un pueblo, una nación diferente a las demás. De tener personas que sigan las huellas, los pasos de su Hijo. Y cuando hablo de un pueblo, una nación, no me refiero a la tierra de Israel. Me refiero al Israel de Yahweh, espiritualmente hablando. Aquel que tiene a Yahshua, que nació de nuevo, que tiene el espíritu de Yahweh y tiene la Torá. Yahweh no determinó quién se salva y quién se pierde. Yahweh dijo, elige tú vida o muerte, salvación o perdición. Ahora, Yahweh sabe quién va a elegir vida o muerte, luz o tinieblas, sí, pero Yahweh te da la posibilidad, me da la posibilidad, le da la posibilidad a la humanidad para que elija. Miren lo que dice el profeta Isaías 41:4. Miren lo que dice el profeta. ¿Quién conoce las generaciones desde el principio? Yo, Yahweh, soy el primero y el último. ¿Quién será que anuncie algo y todavía no ha sucedido? ¿Quién hace eso? Solo Yahweh. Cuando Yahweh determina algo, declara algo, profetiza algo antes que suceda. Y sucede. ¿Quién conoce las generaciones? ¿Quién conoce la humanidad, el ser humano desde el principio? ¿Quién? Yahweh. Y es un gran privilegio poder ser predestinados por Yahweh. Dice la Escritura, y vamos terminando, dice la Escritura, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los predestinados, los que tienen una función de ser como Yahshua en la tierra, de marcar la diferencia. ¿Y quiénes son los llamados? Los que son llamados para salvación, para perdón, para redención. Ahora,
¿Quiénes son esos escogidos? Los que van a ser parte de esa novia santa y sin mancha. Y Apocalipsis 21:2 dice: y al que venciere, versículos 2 en adelante, versículo 7, al que venciere. ¿Quién es el que venciere? Al vencedor. ¿Qué dice Romanos? Somos más que vencedores en Yahshua, nuestro amado Salvador. Somos más que vencedores. O sea, ¿quién es el vencedor? El que fue el que venció la muerte, el pecado y la condenación. Pero no nosotros, sino que Yahshua a través de nosotros. Él pagó el precio y por medio de él somos más que vencedores. El vencedor heredará la nueva Jerusalén. Yo seré su Elohe, su Padre celestial, su Abba, y ellos serán mi hijo. Pero los pecadores, los cobardes, los incrédulos, los fornicarios, los hechiceros, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Yahweh determinó un plan en la humanidad de redención y salvación. Pero antes de ese plan de salvación, de esa fundación de la tierra, Él hizo una predestinación. Y Él conoció a muchos para que esos muchos sean esos pocos que dice la Biblia. Esos pocos que durante la historia marcarían la diferencia, servirían a Yahweh y cumplirían su propósito. Así que hasta acá el mensaje de esta noche. Bendecimos el nombre de Yahweh. Gracias le doy a nuestro Padre Celestial por este mensaje. Me ha dado la fuerza para dar este mensaje. Bendecimos su palabra, su Ruach. Gracias a nuestro amado Yahshua. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Después veré los comentarios, porque no puedo dar mensaje y ver los comentarios, pero si tienen alguna pregunta me escriben ahí, después estaré respondiendo. Entonces damos gracias a Yahweh por este tema y terminamos estos estudios de salvación y predestinación. Realmente Yahweh me permitió dar estos dos mensajes. El año pasado lo había dado y es necesario poder entender y tener claridad sobre estos dos temas que son importantes de conocer y tener como doctrina. Amén. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos de un regalo que Yahweh nos da sin merecerlo y que debemos de cuidar la salvación y que nuestra salvación tiene que tener frutos espirituales. Por otro lado, el que no es salvo sigue pecando, sigue practicando el pecado. El que no es salvo pierde la salvación. ¿Y pero qué pasa por aquellos que conocieron la verdad, caminaron con Yahweh, pero cayeron en pecado, empezaron a darle lugar al pecado y se murieron? Bueno, esas almas están en la voluntad de Yahweh. Nosotros no podemos juzgarlos, no podemos decir si se fueron salvos o no. Eso le pertenece a Yahweh. Pero el que es salvo, el que ha nacido de nuevo, tarde o temprano, aunque se caiga, se resbale, meta la pierna en una zanja, se caiga en un pozo, Yahweh lo levantará. Y esa persona querrá salir de ese lugar y querrá caminar en el camino de Yahweh. Porque está sellado, porque tiene el Espíritu de Yahweh, ha nacido de nuevo y no puede ya vivir en tinieblas. Así que, amados, la salvación es clara con respecto a este tema. La predestinación también. Yahweh conoció y predestinó a muchos que cumplieran una función en esta tierra para que sean escogidos y también la salvación llegara al mundo y sean los llamados.
Así que buenas noches, que Yahweh les bendiga. Nos vemos mañana en la escuela Zoom. Vamos a ver el capítulo 48 de Bereshit, de Génesis. Vamos a ver varios capítulos ya terminando Bereshit. Va a estar muy bueno, de mucha bendición. Ahí tienen el código. Están invitados. Y el jueves a las 22 horas estaremos también con un gran mensaje que es el suicidio. Vamos a ver este tema. Así que no te lo pierdas. Va a estar bastante fuerte este tema. Va a ser un tema muy delicado de hablar. Pero bueno, sé que va a ser de bendición. Así que Yahweh te bendiga, buenas noches, gracias hermanos por estar conectados y nos vemos mañana en la escuela y el jueves nuevamente estaremos en otro mensaje. Buenas noches, Laila Top y que Yahweh te bendiga. Shalom, shalom.